Razonemos, hablemos, la vida es bella, ¿verdad? Y dale a cabeza, se escape like we heal our mind, our work, our love. Bienvenidos a un nuevo episodio de Capet Life. Hoy un tema maravilloso y tenemos casa llena, nuevo hogar. Y Dalia nos ha abierto las puertas. Tenemos con nosotros para este tema a Damaris Ortiz, uróloga. Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Y también a Sirimar Rodríguez. Ella es madre de 2 tremendos niños, pero son bellísimos, espectaculares. Todos son tremendos porque están saludables. Ella también es licenciada en Educación Física y además nos entrena en Pilates. Bienvenida. Y Dalia. Así que qué gusto tenerles una vez más y hoy vamos a estar hablando, Josmari, de un tema que muy pocas veces se habla, pero que nos pasa a muchas mujeres o nos ha pasado en algún momento, que es sobre la incontinencia urinaria, lo que nadie nos dijo, y por eso hoy tenemos a nuestra experta, a la doctora Damaris Ortiz, que con quien vamos a ir platicando y conversando sobre qué es, los tipos que pueden haber, algunos tratamientos que funcionan mejor, y también aquí a nuestra amiga Sirimar, que nos va a estar contando su testimonio, así que quédense porque esto va a estar súper especial. Y además del testimonio, cómo lo superó y siendo ella una persona que también pudo adueñarse de muchas técnicas para poder superarlo. Pero primero queremos saber, doctora Damaris, ¿qué es esto de la incontinencia urinaria femenina? La incontinencia urinaria se define como el escape involuntario de orina, que puede darse en diversas situaciones. Generalmente es cuando hacemos algún tipo de esfuerzo, que eso termina ocasionando como una presión a nivel del piso pélvico, lo cual provoca que el esfínter no funcione bien y haya escape de orina. ¿Cómo comienza esto? La mayoría de mujeres lo notan cuando hay el escape involuntario al toser, al estornudar, al hacer un esfuerzo, como por ejemplo al reírse. Lo que pasa es que hay que distinguir qué tipo de incontinencia tiene. Entonces, de esto va a depender muchas cosas que hacer después. ¿Y cómo comienza? Por ejemplo, con la edad, algún episodio, es de repente una fuerza excesiva, un parto, o puede aparecer en cualquier momento de la vida. No necesariamente es que va a aparecer en cualquier momento de la vida. Hay muchas cosas que determinan si alguien va o no va a padecer de incontinencia. Tiene que ver mucho el tipo de colágeno que tenemos, que es un factor de herencia. Tiene que ver mucho el peso que tenga la persona, o sea que la obesidad es un factor de riesgo para tener incontinencia. Influye mucho la cantidad de embarazos, arriba de 3 embarazos ya es un factor de riesgo. El peso de los bebés también, porque el hecho no solo de tener los embarazos, sino que también el peso del producto también influye en la incontinencia urinaria. Si los partos fueron vaginales, este añade otro factor de riesgo también. Aparte de eso, que la herencia, si tiene antecedentes familiares de incontinencia urinaria, puede ser que la llegue a padecer también. Qué interesante lo que nos habla la doctora y en base a eso, hablando de alguna de las causas, doctora, podemos ver algunas prevenciones. Le escuché algo del colágeno durante el embarazo. ¿Hay algo que podamos hacer para prevenir aquellas que todavía no lo tienen, qué pueden hacer? Y las que lo hemos tenido, lo que lo tenemos, ya vamos a hablar cuáles son los tratamientos. Yo creo que de las cosas más importantes que debemos aprender, porque en cuanto al colágeno no podemos determinar qué tipo de colágeno tenemos. Entonces, como eso no lo podemos determinar, creo que lo más importante es fortalecer el piso pélvico, y aquí nos va a ayudar usted muchísimo en eso. Porque si nosotros tenemos músculo fuerte a nivel de la región pélvica, esto va a hacer que no me dé incontinencia, que puede haber incontinencia después del parto, y es como un tema un poco aparte, porque no es el mismo tipo de incontinencia. ¿Por qué quiere decir esto? Que después del parto, mientras todo se pone otra vez en su lugar, en algún momento se va a quitar. Pero hay algunos pacientes que si tienen los otros factores que ya mencionamos, puede ser
que después del parto queden así y ya no se arregle. Entonces, en este tipo de paciente hay que hacer otro tipo de estudio para poder ver de qué forma se ayuda. Pero creo que lo más importante de prevención es el ejercicio físico y el peso. Y qué interesante, porque uno puede decir tener una vida saludable, hacer ejercicio, pero muy pocas veces se habla del ejercicio del suelo pélvico, cómo se hace, qué hay que hacer, Nadie cómo sabe qué es el podemos. suelo pélvico. Exacto. Y a ver, una de las cosas que iba a preguntar, ¿a dónde está el suelo pélvico? Digo, porque de repente podemos escucharlo, pero no sabemos a dónde está. Y antes de ¿Cómo entrar, fortalezco algo que no sé dónde está? exacto. Y cómo hacerlo consciente en nuestra parte del cuerpo, porque el cuerpo generalmente nos está hablando, pero muy pocas veces lo escuchamos, y sobre todo aquellos que ni sabemos por dónde está, ¿Por dónde ¿cómo, comenzar? cómo me hago consciente de eso? Y adicional, Siri, que nos vas a enseñar o indicarnos más o menos dónde está, cómo fortalecerlo, tú también tuviste un lapso de tu vida donde la incontinencia urinaria femenina formó parte. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo te diste cuenta? Bien, como estaba justamente diciendo la doctora Damaris, el peso que tenemos en la zona abdominal influye muchísimo, sea por sobrepeso, porque comemos de más, porque no tenemos una vida activa, por sedentarismo, por herencia, por hormonas, pero también por el embarazo. Igual sigue siendo peso en el área abdominal. El suelo pélvico es un piso que tenemos justo debajo del abdomen y es lo que nos sostiene la vejiga, en el caso de las mujeres el útero, los intestinos, el intestino grueso. Entonces, este suelo tiene cierta tenacidad, pero cuando tienes mucho peso encima, empieza a caer. Es como si tienes un techo de lámina y empiezas a ponerle cemento, sacos de cemento, y empieza Ladrillos a caer. y todo Ladrillo, exacto. Entonces empieza a caer, es natural, ¿ok? Es muy común. Pero ¿qué podemos hacer? Pues reforzar pilares para que ese techo no se caiga. Entonces eso es lo que hacemos ahí, los famosos ejercicios de Kegel, por ejemplo, que nadie sabe qué son, pero todo el mundo los escucha, que son ejercicios de contraer justamente toda la zona del periné, que es la zona que está entre la vagina y el ano, ese pedacito, apretar la vagina, contraer, sostener esas contracciones. Estos ejercicios son buenísimos, ¿ok? Y hay que saber hacerlo y hacerlos bien. A mí me ayudó mucho el Pilates. ¿Por qué? Porque en Pilates nosotros vemos el centro del cuerpo como una caja. Entonces esta caja tiene, el techo es nuestro diafragma, que está justo debajo de los pulmones, y el suelo pélvico. Y esto funciona como un pistón. ¿Okay? Entonces cuando yo tomo aire, cuando yo inhalo, mi diafragma baja y mi suelo pélvico baja también, cede para que todos los órganos internos puedan bajar y estén en su lugar. Acomodarse. Y cuando yo saco el aire, cuando yo exhalo, entonces el diafragma sube y el suelo pélvico sube y se activa. Y ese es el punto importante en que nosotros estamos desaprovechando esa oportunidad para activar más el suelo pélvico, fortalecerlo y no tener incontinencia urinaria. Y lo digo desde ser licenciada en Educación Física e instructora de Pilates hace 20 años. Tengo mis hijos de 9 y 10 años. Después de mi primer parto, todo bien, como estaba diciendo la doctora Damaris. Yo no tuve nada que ver con incontinencia urinaria, ni sabía que era eso. Después del segundo parto, la cosa cambió. Yo tuve mi segundo embarazo 6 meses después del primer parto. Entonces mi cuerpo no tuvo tiempo suficiente como para recoger todo y como reacomodarse. El segundo parto fue un parto muy rápido, no fue una súper barrigota, pero influye mucho también que no te hagan episiotomía. Entonces, cuando salió el bebé, su cabeza rompió y esto fue terrible. O sea, la episiotomía te la hacen justo en el periné. Entonces, es una zona importante también que uno debe mantener fuerte. Cuando tienes una herida y rompes piel y rompes músculo, esa cicatrización hace que la zona sea un poco más dura, que te cueste más volver a tener en el tono normal, ¿no? Mantener tu tono muscular. Así que eso hizo que, o sea, fue como una reacción en cadena. Una cosa lleva a la otra y terminé con incontinencia urinaria. Me doy cuenta porque de repente quiero jugar con los niños y digo, uy, Un mal movimiento. un mal movimiento. No, bueno, más bien un movimiento de fuerza. Ajá, un movimiento de fuerza. Pues claro, los niños chiquitos se te montan encima, sobre todo el que estaba cumpliendo un añito, el mayor, entonces se te sube y quieres hacer cosas con él y cargarlo y ¿qué pasó aquí? Entonces uno de repente piensa, será la menstruación, pero no me toca. Entonces empiezas a sacar cuentas hasta que te das
cuenta de que no es menstruación, de que es pipí y empieza el caos, ¿no? O sea, te da como un choque primero porque no sabes por qué te está pasando esto. En mi caso era, si he hecho ejercicio toda la vida, si he tenido una vida activa, ¿cómo me va a dar incontinencia urinaria? Consulto con un especialista, que es lo que uno debería hacer cuando tienes esta sintomatología, y me dice, mire, es normal que pase, es súper común y uno se va acostumbrando y se va adaptando a eso. Y decía, no puede ser, o sea, no puede ser normal, no puede ser que tenga que adaptarme a eso el resto de mi vida y solo usar una huella sanitaria y ya está. ¿Y sabes cuándo dije, esto tiene que cambiar? Porque al final el piso pélvico es musculatura, tú sabes, Irimar, trabajar con musculatura, esto se tiene que corregir, tú tienes que fortalecerlo. Cuando pasé por un pasillo del supermercado donde venden los pañales para adultos, yo dije, no puede ser que yo algún día vaya a pasar a pararme en este pasillo a comprar pañales para adultos. No puede pasar. Ese fue el día que marcó un antes y un después. Ok, y ahora Idalia, ella habla de ese choque, ¿cómo superar ese choque? Porque para las mujeres, Sí. sobre todo, la edad joven, o igualmente a cualquier edad seguramente cualquier edad. nos puede pegar. ¿Cómo superar entonces ese choque emocional? Porque tú dices, entonces ahora ¿cómo hago? Ya mi vida afuera no va a ser lo mismo, entonces no puedo jugar solo en la casa con los niños, sino también afuera. Si voy al gimnasio, ¿cómo hago? O sea, porque sin duda rompe una rutina, entonces ¿cómo se enfrenta todo esto? Sí, y una de las cosas es aceptando los cambios, y algo importante es acompañarnos de las personas adecuadas que tengan el conocimiento, ir con ellos para ver, en este caso pues tenemos aquí a la doctora, cuál es o qué podemos hacer para mejorarlo. Uno, adicional a haber consultado con el especialista, también amarnos y seguirnos amarnos y entender que no es algo que esté mal en nosotras, pero que podemos atender lo que es nuestro cuerpo hablando, que necesita atención. Y tomar decisiones sobre qué cambios puedo hacer. La vida está llena de cambios, aceptar como los cambios. Una de las cosas que a mí me ha pasado es, por ejemplo, yo lo que he hecho es cambiar de tipo de ejercicio. Si antes saltaba, hoy ya no salto, porque igualmente el hecho de consultar qué podemos hacer, hoy vamos a aprender algunos ejercicios que podemos ir haciendo, ir sumando, pero entender también que no estamos solas, que no solo a mí, que este es un tema que deberíamos hablar, y por eso lo estamos conversando hoy, porque muchas mujeres lo callamos y aquella pena y aquella vergüenza, porque quizás algo está fallando en mí y empiezo a pensar que yo ya no valgo lo que valía antes o que ya mi cuerpo no funciona, y no necesariamente tiene que ver con una edad avanzada, sino que puede darse, claro, hay algunas cosas como ha hablado la doctora, pero puede darse desde bastante joven. Entonces, ir aceptando esos cambios y consultar lo más antes posible para ver cuáles son los posibles tratamientos. Y aquí es donde regresamos con la doctora. Doctora, ¿qué tratamientos se pueden o podemos acceder, o en qué momento, para que podamos ir teniendo como más conocimiento sobre este tema? Yo lo que creo que lo más importante primero es como saber distinguir qué tipo de incontinencia es, porque hay varios tipos. La más importante, la que estamos hablando ahorita, es incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, esta se caracteriza por el escape involuntario, pero también tenemos la incontinencia urinaria de urgencia. Ajá. Entonces, la urgencia se caracteriza porque los pacientes, y esto se puede dar en hombres también, Sí. la de esfuerzo no. Ah, qué Entonces, interesante. la de urgencia, el paciente refiere la necesidad de ir al baño porque si yo no me muevo de aquí, me hago pipí en el camino. Wow. Eso se llama urgencia urinaria. Y existe la incontinencia urinaria mixta, o sea, que tiene un poquito un componente de urgencia y un poquito de componente de esfuerzo. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Sí. Porque la incontinencia urinaria de esfuerzo se opera. Esa hay que operarla. La incontinencia urinaria de urgencia no se opera. Y si yo la opero, al paciente le da más urgencia. Wow, Entonces, hay un tipo de examen que se llama estudio urodinámico, que lo que me hace es hacer como una prueba a nivel de la vejiga y detecta las contracciones de la musculatura de la vejiga y determina si es de esfuerzo, si es de urgencia o si es mixta. Y eso nos ayuda a saber si podemos probar con medicamentos o sin necesidad, o si toca
hacer algún tratamiento quirúrgico. Es un poquito diferente si yo presento una incontinencia después del embarazo. Esta se puede arreglar la del embarazo. Ok. Es reversible. Sí, esa es reversible. Ahora, doctora, ¿hay manera de prevenir a algunas de ellas? Obviamente el embarazo, si queremos estar embarazadas, pues ya es algo que estamos embarazadas, ya. Sí, Forma no, parte de sí la vida. hay forma. Por ejemplo, usted me mencionaba o mencionaban también el hecho de la fuerza, el peso, algunas comidas, ¿de qué manera debemos cuidar nuestra salud para prevenirlo? ¿Se puede? Sí, yo lo que creo que lo más importante es el ejercicio que se hace a nivel del músculo pélvico, porque es músculo, es musculatura. Entonces, si nosotros fijamos y mantenemos flácido nuestro cuerpo, o sea, el músculo se atrofia. Entonces, ¿cómo se atrofia? La fuerza que ejerce, porque lastimosamente no trajimos como una maqueta para explicar esto. Son músculos que están alrededor del esfínter y la presión y la fuerza que hacen estos músculos mantienen fuerte ciertos órganos. Por ejemplo, un paciente que tiene incontinencia también se le puede bajar la vejiga. No es lo mismo tener vejiga baja que tener incontinencia, y a veces se pueden tener las dos cosas, y las dos cosas tienen que ver con la fuerza del músculo pélvico. Wow. Entonces, y casi son los mismos factores que influyen para que a una mujer se le baje la vejiga. O sea, los partos, los embarazos, si los embarazos fueron vaginales, afecta todavía un poco más. Entonces, son dos enfermedades que dependen mucho de la fuerza de los músculos pélvicos. Entonces, el hecho de hacer énfasis en no subir tanto de peso, de tomar en cuenta lo que usted mencionó de la episiotomía es muy importante también. Interesante. En el hecho de que cuando se va a tener un parto vaginal, para que no destruya los músculos. Entonces, y también hay cierta cantidad de alimentos que pueden provocar que me dé urgencia urinaria, como por ejemplo el café, los cítricos. A veces pueden provocar que la gente dice, me agarra orinadera o de ir al baño cada ratito, o la sensación de ir al baño, orino un poquito y como a los 10, 15 minutos debo de regresar otra vez. Entonces, esto lo puede provocar en algunas veces el café, lo puede provocar también los cítricos. Y el picante también, ¿es cierto? También, sí. Qué interesante. Entonces, una de las cosas con las cuales podemos prevenir es con una buena alimentación. O de repente, doctora, detectar si hay algunos alimentos o bebidas que a mí me generan esas urgencias, que si no las tomo, puede que me ayuden a mantenerme, sí, o a controlarme mejor. O sea que aquí volvemos a algo importante de conocer y prestar atención a nuestro cuerpo, cómo reacciona a lo que comemos, a lo que ingerimos, cómo va reaccionando en las diferentes actividades que vamos haciendo, y que eso es una invitación que nos hace a poder hacer cambios. En tu caso te hablaron los pañales cuando pasaste por ahí. No es eso lo que próximamente. Yo, no, eso no va a pasar. Y regresando a eso, ¿cuáles pudieran ser algunos ejercicios, Siri, que pudiéramos hacer nosotras las mujeres? Porque algo interesante que mencionaba la doctora, que es la incontinencia de esfuerzo, que esa solo se da más en el caso de las mujeres. Si nos puede explicar un poquitito de eso y después regresamos, ¿qué ejercicios podemos hacer, Siri, por favor? Es que a los hombres no les puede dar incontinencia urinaria a menos que tengan un problema quirúrgico, que le hayan quitado la próstata o que sea secundario, un efecto secundario de esto. Pueden tener incontinencia por rebosamiento. Rebosamiento es que se llene tanto la vejiga y haya rebalse, se escape. Los hombres pueden tener eso. Y a veces ellos le hacen llamar que tenga incontinencia, pero no es incontinencia, es como que usted le sigue echando a un vaso agua y se empieza a rebalsar. Lo mismo puede pasar con la vejiga. Entonces, por eso en sí, la incontinencia urinaria es de esfuerzo de mujeres. Interesante. Y ahora un paréntesis aquí justo en eso. Hay personas que están en la oficina y dicen, no, ya voy, tengo algo que hacer, tengo que terminar esto. Ahorita, puede pasar que el aguantar muchas veces las ganas de ir al baño, de hacer pipí, nos cause esto, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niña, yo tenía esta maña. Y un día, bueno, mi mamá me llevó, me mostró el doctor y me dijo, ¿tú ves esto? Esto es tu vejiga. Si no me equivoco, fue así. Entonces, este huequito que tú ves acá, si se pone más grande, entonces tú así desde chiquita, si sigues aguantando las ganas de hacer pipí, te vas a comenzar a hacer pipí. Y tú no quieres usar pañales tan chiquita, ¿verdad que no?
Entonces, desde ahí yo dije, desde que era niña, yo ya no puedo aguantar las ganas de hacer pipí porque voy a comenzar a sufrir de esto. Eso es muy importante lo que me acaba de decir. Puede haber incontinencia urinaria de urgencia, eso puede desencadenar una urgencia, pero también hay una enfermedad que se llama vejiga hiperactiva, que esto sucede cuando alguien se aguanta el deseo de ir a orinar, la vejiga se irrita tanto que se empieza a contraccionar, los que le dan ganas de ir a orinar a cada ratito, pero orina un poquito. Y al ratito otra vez debo de ir a orinar. Esto se puede arreglar con medicamento. ¿Pero qué lo causa eso? El hecho de que yo me aguante las ganas de ir a orinar. ¿Por qué? Porque la vejiga se sobredistiende, se lastima y la vejiga es igual que el corazón. Tiene un marcapaso que indica en qué momento se tiene que contraccionar para ir a orinar. Entonces cuando yo la lastimo tanto, el marcapaso como que se dispara y se contracciona cada ratito y por eso me da dolor y voy a orinar o tengo la sensación de la vejiga inflamada y voy a orinar a cada ratito. Entonces, recomendación es que no me debo de aguantar las ganas de ir a orinar. Siempre le digo eso a los pacientes. Y cuando voy al baño, debo de sentarme. Eso, Entonces, justo le iba a preguntar sí. de eso. Sí. Entonces, si no tengo un lugar donde sentarme porque es un lugar público, yo lo que le aconsejo al paciente es que tenga wipes, toallitas limpias y se siente. Ok. Siri, ejercicios con los que tú comenzaste, los que fueron efectivos para ti o los que tú les recomiendas a las personas, porque por ejemplo, tú tienes los ejercicios de pilates porque eres experto en esto, porque también das clases de esto, pero de repente a las personas que nos están viendo que dicen, ok, yo no puedo ir a pilates o no tengo tiempo, pero quizás hay cosas en casa que puedan hacer para comenzar a contrarrestar todo esto. ¿Qué les recomiendas? Sí, mira, el ejercicio va en 3 vías fundamentales. Primero, trabajar el suelo pélvico. Esto es súper sencillo. Esto es imaginarse que usted tiene ganas de hacer pipí y apretar y cortar esas ganas de hacer pipí. No sientas que estás contrayendo el abdomen ni que estás contrayendo los glúteos. Eso es súper importante y tiene mucho que ver con la conciencia corporal, con cómo tienes conectado tu cerebro con tu cuerpo. Pero sí tienes que sentir que aquí abajo es donde estás apretando. Y es imaginarte como que subes un zipper o subes un elevador desde la base, desde la vagina hacia el ombligo. Entonces como succionar y apretar y retener. Mantienes 10 segundos, sueltas. Vuelves otra vez, 10 segundos, sueltas. No empiezas con 10 porque es muy difícil, porque no lo mantienes, no hay problema, empieza con 5. Lo que no puedes hacer es apretar y soltar porque solo pierdes tiempo. Entonces puedes comenzar con 5 segundos, ir aumentando 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Esto es la parte del suelo pélvico. Luego vamos a ir subiendo y trabajamos con el abdomen. Nosotros tenemos una faja natural abdominal de una cantidad impresionante de músculos que están tan bien diseñados, que es imaginarse realmente que tienes una faja y cerrar esa faja, como si tienes un corsé y te lo vas a amarrar. Entonces tienes que mantener todos los órganos en su lugar. ¿Por qué esto es importante? Porque si los órganos, si mi musculatura abdominal está distendida, entonces mis órganos empiezan a recolocarse y a hacer más peso del necesario, porque no tengo nada aquí que me lo sostenga. Entonces el trabajo abdominal es súper fuerte y es súper importante. Y no solamente hacer los crunch, es tener conciencia de contraer el centro, los laterales y la parte posterior también, porque todo eso hace la faja, ¿okay? Todo eso es un corsé. Y luego está subiendo un poquito más el tema del diafragma y de la respiración. Cuando respiramos, normalmente respiramos, inflamos el abdomen y volvemos. O sea, la respiración es muy abdominal. Y cuando inhalamos, tendemos a distender el abdomen mucho más. Pero cuando exhalamos, no tendemos a contraer el abdomen, se queda ahí. Entonces hay que pensar en una respiración un poco más costal. Yo respiro y cuando inhalo, puedo incluso ponerme las manos aquí a los lados e inhalar y empujar hacia afuera mis manos. Entonces mantengo aquí la expansión. De todas maneras, tus pulmones están aquí arriba. No necesitas meter aire acá abajo, necesitas meter aire aquí arriba. Entonces expandes aquí, pero mantienes tu faja abdominal bien activa. Entonces en estos tres, pensando en estas tres cosas, tienes todo tu core, como decía Joseph Pilates, o sea, tienes toda tu box, toda tu caja protegida. Y eso hace que tu suelo pélvico también se active y se fortalezca. Y fin del problema. Y Dalia. Sí, fíjate que como resumiendo algo interesante, cómo nos cuidamos con lo que comemos, por mantener nuestro cuerpo o más bien nuestro peso saludable, lo que ingerimos, tener esa conciencia corporal y eso que estaba hablando
Siri, me encanta, es decir, tener conciencia de cómo estoy sentada en todo momento, Siri. Es decir, cómo estoy sosteniendo mis órganos, o sea, tener esa conciencia de que no solo es cuando vaya al baño, que lo otro, y que hablaba la doctora también cuando vayamos al baño, pues hay que ver cómo le ponemos, porque algo importante es que sí nos debemos de sentar para que la vejiga pueda soltar todo lo que tiene Dice que incluso soltar. recomendación hasta para los hombres. Nada, los hombres pueden orinar parados. Pero dicen también que sentado o es un mito. Nada, es un mito. Vamos a hablar de eso, pero interesante, un mito desbloqueado, ok, me encanta. Pero sí, y sobre todo, si después de esto seguimos probando, por favor, siempre acompañémonos, que no nos dé vergüenza. Esto lo hemos padecido muchas, yo ya me voy a poner al tono con otros ejercicios para poderlo hacer, y que también a veces hay que aceptar ciertos cambios, amarlos. No es la primera vez que cambia algo, seguimos siendo mujeres maravillosas en las cuales seguimos siendo mamás, profesionales, alcanzando éxito, y eso no nos puede detener ni nos puede determinar, y acompañarnos con profesionales que nos puedan guiar sobre los diferentes tratamientos. Hay formas, sí hay que saber a quién preguntarle, porque de repente podemos escuchar muchas cosas y quizás no es lo que realmente necesitamos. Por eso es que el conocimiento, decimos una vez más, es poder, pero cuando lo aplicamos se convierte en un superpoder. Y no sentir pena de absolutamente nada. ¿Cómo? Idalia, compartir esto cuando de repente la familia se involucra, que estoy como, ok, estoy con el esposo, estoy con mi familia y tengo una urgencia, y el entorno tiene que también entenderlo. ¿Es saludable hablarlo? Claro que sí, porque es un tema que entre más se hable, también no nos debe de dar vergüenza. Es decir, son situaciones, son condiciones, y entre más las hablemos, también nos vamos a sentir más libres. Bueno, con permisos, en el trabajo, por ejemplo, el hecho de saber que no me puedo contener mucho tiempo, el que es saludable cada cierto tiempo, hay un timing que nos decía la doctora de que tiene nuestra vejiga, escucharla, y muchas veces lo que sucede es que por no estar yendo al baño no tomo agua, ¿verdad? Por no estarme, y eso lleva a otras cuestiones y a otros efectos. Entonces es escuchar todo el tiempo a nuestro cuerpo, hablar sin vergüenza. Y quitarnos el miedo. ¿Cómo quitarse ese miedo? De hablarlo. De hablarlo, de ir al médico, porque hay gente que dice, no, es que yo no voy a ir porque ya me van a decir que algo malo está, o me van a decir que me tienen que operar. ¿Cómo quitarnos ese miedo? Y ese mensaje, pues, de reflexión a todas las personas que nos ven, en este caso las mujeres, a quien va dedicado este podcast hoy. Bueno, y a todos, porque de repente hay algún padre, hijos, hermanos, hijos que esposo. yo creo que mi mamá tiene esto, ya yo me he dado cuenta, pero yo creo que ya no quiere hablar de esto. ¿Alguna reflexión para Yo quienes tienen interés? Sí, yo lo que creo que es importante cuidar el cuerpo. Entonces, y el hecho de cuidar el cuerpo, hay muchas cosas que puede llevar, una incontinencia te puede llevar a infecciones de vías urinarias recurrentes, y también es otro tema que quizás en algún momento valdría la pena no tocarlo conmigo, sino que con alguien más, es la resequedad vaginal secundaria a la deficiencia de estrógeno, que es un tema ginecológico que también provoca cuadros de infecciones de vías urinarias. Definitivamente. Sí, y provoca molestias en el área genital, que muchas veces las mujeres lo acusan a temas de incontinencia, y lo acusan a temas de infecciones de vías urinarias. Y ahí es donde lo importante de estar atentas a nuestros cambios en nuestro cuerpo, que podamos acudir, que podamos preguntar, mire, esto es lo que estoy sintiendo, porque desde el momento en que hable, nos van a decir cuáles son los mejores tratamientos. Ya escuchamos, no todo necesita una operación, hay medicamentos, o de repente hay algunos ejercicios, y es ahí donde al hablarlo nos van a guiar hacia lo que va a estar mejor en cada una de nosotras. Siri, ¿algo más que quisieras compartir? Mire, problema que no se habla, problema que no tiene solución. Si uno lo conversa, sí, y el apoyo en la familia es súper importante. Sí. Es decir, ya regreso, tuve un accidente. O sea, estornudé y no me dio tiempo de cruzar la pierna rápido. Tuve un accidente, ya regreso. Y que tu familia también pueda entender por lo que estás pasando es una cosa súper importante. O sea, tienes un apoyo increíble. Consultar a un profesional es Crucial. crucial. Esa es la diferencia entre estar con este problema toda la vida o darle
un freno y ver si son con ejercicios, si es con medicamentos, si es con una intervención quirúrgica, pero solucionar el problema. Y eso parte desde poder conversarlo. No tengan miedo de hablarlo, no tengan miedo de decirlo, porque puede ser temporal y están haciendo más largo el problema sin ninguna necesidad. El 70% de las mujeres pasamos por esto. Seguramente en un grupo de 4, 3 tienen incontinencia. 2, aquí el 50% tiene incontinencia. O sea, en tu grupo de amigas seguramente más de la mitad está con incontinencia y no lo sabes y no te lo he dicho. Si estás padeciendo de incontinencia, por favor, busca a un profesional que te ayude porque no tiene que terminar así. Tienes muchas opciones para solucionar el problema. Y Dalia, cerramos un episodio más de Capet Life y nosotros súper contentas, de verdad, de, como decir, comenzamos con 2 invitados, luego 1, luego otro más, ahora somos 4. Esta familia sigue creciendo y con temas muy interesantes, gracias a todos los que nos han dejado siempre mensajes en las redes sociales, mensajes en la cuenta de YouTube, en todos lados estamos súper pendientes. Y si algo quieren que aclaremos acá, Idalia también está no solamente como psicocoach para ayudarles, sino también todos nosotros para traer expertos profesionales que puedan hablar y aclarar todas las dudas. Así que muchísimas gracias. Sigan con nosotros que vamos a seguir tratando otros temas tan importantes como estos. Así que muchísimas gracias a nuestras invitadas que nos han dado mucho conocimiento y sobre todo qué podemos hacer. Muchas gracias y que tengan un feliz y bendecido día. Bendiciones. Chao.